Acompáñenos en este recorrido por los caminos oscuros del folclore, donde los mitos y las leyendas se entrelazan con la realidad, y donde una sombra fantasmal, el Cadejo, nos espera. Una criatura de la noche, un perro espectral, que se dice que vaga por los campos y pueblos de México y Centroamérica, pero ¿es un guardián o una amenaza? Esa es la pregunta que nos trae aquí hoy. Tenemos varios relatos, historias y hasta algunos estudios académicos que exploran el mito del Cadejo buscando descifrar su origen, su naturaleza y su impacto en la cultura popular. ¿Listos para sumergirnos en este misterio? Claro que sí. Comencemos por entender de dónde surge esta fascinante leyenda. El Cadejo, como muchas figuras del folclore latinoamericano, tiene raíces profundas en la época prehispánica. Es interesante cómo las creencias indígenas se fusionaron con la llegada de los españoles, creando una mezcla única de elementos que aún hoy nos intrigan. Precisamente, imaginen a los antiguos mayas con sus chamanes o tejoarestes, comunicándose con espíritus animales, los nahuales. Estas creencias, junto con las historias traídas por los conquistadores, dieron forma a la leyenda que conocemos hoy. Y hablando de conexiones antiguas, no hay un vínculo con los Xolihuincles. Esos perros sin pelo que en la cultura mexica guiaban a las almas al inframundo. ¿Podría ser esa una de las fuentes de la imagen del Cadejo? Es una teoría fascinante. Recordemos que los Xolihuincles eran considerados compañeros del dios Colotl, deidad asociada a la muerte y la transformación. Un eco de esta conexión en el Cadejo. No sería de extrañar. Si andamos en las descripciones, la imagen que predomina es la de un perro enorme negro como la noche con ojos rojos penetrantes que parecen quemar con su mirada. Y no olvidemos el sonido de las cadenas que arrastra un detalle que estremece a cualquiera que lo escuche en la oscuridad. Algunos relatos añaden aún más elementos inquietantes. Colmillos de jaguar, pezuñas de cabra, incluso se habla de su capacidad para crecer hasta alcanzar tamaños descomunales. Pero lo que realmente distingue al Cadejo es su dualidad. No hay una sola versión de la leyenda, sino dos: el Cadejo blanco y el Cadejo negro. Dos caras de una misma moneda. Dos fuerzas opuestas que representan la lucha eterna entre el bien y el mal. El Cadejo blanco protector y benevolente guía a los viajeros perdidos, aleja las malas influencias y defiende a los inocentes. Mientras que el Cadejo negro, embodiment of temptation, acecha en la oscuridad, buscando a quienes se desvían del buen camino. ¿Y qué me dices de la creencia de que el sonido de las cadenas del Cadejo negro se escucha más cerca cuando en realidad está más lejos? Como si jugara con su víctima, atrayéndola hacia la perdición. Una imagen aterradora sin duda que habla del poder de la sugestión y del miedo a lo desconocido. Pero ¿de dónde surge esta dualidad? Las historias sobre el origen del Cadejo son tan variadas como las descripciones de su apariencia. Tenemos la versión de la creación divina donde Dios crea al Cadejo blanco para proteger a la humanidad y el diablo, en un acto de rebeldía, crea al Cadejo negro para contrarrestarlo. También está la historia del hijo maldecido, donde un padre, en un arranque de ira, condena a su hijo a vagar por la eternidad con la forma de este espectro canino. La madre, conmovida por el dolor, implora a Dios que le conceda a otro de sus hijos la forma del Cadejo blanco para proteger a su hermano de su destino. Y no podemos olvidar la versión que vincula el Cadejo con la brujería, donde se dice que algunos brujos, a través de pactos oscuros o rituales ancestrales, pueden transformarse en esta criatura para aterrorizar a la población. Tres posibles orígenes, tres perspectivas que enriquecen aún más la leyenda. Cada una nos habla de la lucha constante entre el bien y el mal, de la capacidad humana para lo noble y lo terrible, y del misterio que envuelve a las fuerzas sobrenaturales. ¿Y tú cuál de estas versiones te parece más cautivadora? ¿La intervención divina, la maldición familiar o el poder de la brujería? Cada una tiene su encanto, pero lo que me parece realmente fascinante es cómo estas historias, a pesar de su diversidad, convergen en la dualidad del Cadejo, una dualidad que en el fondo refleja la complejidad de la propia naturaleza humana. Y esa dualidad no solo se refleja en las historias sobre su origen, sino también en las creencias sobre cómo protegerse de él. Claro, porque ante una criatura tan poderosa, tan enigmática, es natural que surjan diferentes métodos para defenderse. ¿No crees? Exactamente. La tradición popular nos ofrece un abanico de opciones, algunas más curiosas que otras. Por ejemplo, se dice que la fe es un arma poderosa contra el Cadejo negro. Las oraciones, las invocaciones a santos y la simple convicción en un poder superior pueden ahuyentar a la bestia. Es como si la luz de la fe fuera un escudo contra la oscuridad que representa el Cadejo negro. Precisamente. Y hablando de símbolos de protección, la cruz también juega un papel importante en la defensa contra esta criatura. Llevar una cruz, hacer la señal de la cruz o incluso solo mencionar el nombre de Cristo puede ser suficiente para repeler al Cadejo. Pero hay una táctica que me llama la atención por su peculiaridad. Caminar con los pies juntos y ofrecer al Cadejo negro un escupitajo como gesto de apaciguamiento realmente funciona. Es una tradición que ha pasado de generación en generación y aunque suene extraña, tal vez tenga un significado más profundo. Quizás sea una forma de mostrar su misión, de reconocer el poder del Cadejo y evitar su ira. O tal vez sea solo una superstición.
Lo cierto es que la necesidad de protegerse del cadejo ha dado lugar a una serie de rituales y creencias que reflejan la profunda huella que esta criatura ha dejado en la cultura popular. Y hablando de cultura popular, no podemos olvidar que el cadejo ha trascendido las fronteras del folclore para aparecer en la literatura, el cine e incluso en series animadas. Es cierto, autores como Miguel Ángel Asturias, en su Leyenda del Cadejo, han retratado a esta criatura con maestría, capturando su esencia dual y su capacidad para inspirar tanto temor como fascinación. Y en la televisión, la miniserie costarricense Leyendas las Vivencias dedicó un episodio completo a la versión local del cadejo, mostrando cómo la leyenda sigue vigente en el imaginario colectivo. Es como si el cadejo, a través de estas adaptaciones, nos estuviera recordando que los mitos y las leyendas no son solo historias del pasado, sino que siguen vivos en el presente, alimentando nuestra imaginación y retándonos a confrontar nuestros miedos y nuestras creencias. Y no solo en Latinoamérica. La figura del perro espectral del guardián o amenaza sobrenatural es un arquetipo universal que encontramos en diferentes culturas del mundo. Piensa en los hombres lobo de Europa, los demonios caninos de la mitología japonesa o los espíritus guardianes de la cultura china. Todos ellos comparten una serie de características con el cadejo, reflejando un miedo ancestral a lo desconocido y a las fuerzas que pueden acecharnos en la oscuridad. Y también una esperanza, un anhelo de protección, de que exista un ser, aunque sea temible, que nos guíe y nos defienda de los peligros del mundo. Es interesante cómo una figura tan arraigada en el folclore latinoamericano puede resonar con creencias y mitos de otras culturas, ¿no crees? Claro. Habla de una conexión profunda de miedos y anhelos universales que se expresan a través de diferentes lenguajes y símbolos. El cadejo en ese sentido se convierte en un puente entre culturas, en un recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias compartimos una serie de inquietudes y aspiraciones comunes. Y esa conexión se extiende también al ámbito psicológico. La dualidad del cadejo, ese enfrentamiento entre el bien y el mal, la protección y la amenaza, se puede interpretar como un reflejo de nuestra propia lucha interna. Exactamente. El cadejo blanco representa nuestra parte noble, nuestros valores, nuestra capacidad para amar y proteger. El cadejo negro, por otro lado, simboliza nuestros instintos más oscuros, nuestras tentaciones, la posibilidad de caer en el error o en la maldad. Es como si la leyenda nos dijera: cuidado, dentro de ti también habita el bien y el mal, la luz y la sombra. La elección final, el camino que decidas tomar, está en tus manos. Y no solo se trata de una lucha individual. El cadejo también puede representar la dualidad de la sociedad, los conflictos entre diferentes grupos, las fuerzas que impulsan el progreso y las que lo frenan. Es una lectura fascinante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo que nos rodea y sobre nuestro propio papel en la construcción de una sociedad más justa y equilibrada. Y si pensamos en el cadejo como un espejo de la sociedad, no podríamos decir que su presencia, tanto la protectora como la amenazante, es un reflejo de nuestras propias acciones. Es una idea intrigante, sí. Si el cadejo blanco protege a los buenos y el cadejo negro castiga a los malvados, ¿no sería lógico pensar que nuestras acciones, nuestras decisiones pueden influir en qué tipo de cadejo atraemos? Como si la leyenda nos dijera: siembra bondad y cosecharás protección, siembra maldad y cosecharás miedo. Exacto. El cadejo en ese sentido se convierte en una especie de conciencia colectiva, un juez silencioso que observa nuestros actos y nos recuerda que cada decisión tiene consecuencias. Y esa idea, esa conexión entre nuestras acciones y las fuerzas sobrenaturales no es exclusiva de la leyenda del cadejo, ¿verdad? Claro que no. En muchas culturas encontramos la creencia que nuestras acciones, buenas o malas, pueden atraer la atención de seres espirituales, ya sean protectores o vengativos. Piensa en el karma de la filosofía oriental, en los ángeles y demonios de la tradición cristiana, o los espíritus guardianes de las culturas indígenas. Todos ellos nos recuerdan que no estamos solos en el universo, que hay fuerzas invisibles que pueden influir en nuestro destino. Y que la mejor forma de atraer la protección de esas fuerzas es vivir con rectitud, con respeto hacia los demás y hacia la naturaleza. Es interesante cómo el cadejo, a pesar de ser una figura tan aterradora, puede inspirarnos a ser mejores personas, ¿no crees? Sin duda, la leyenda nos confronta con nuestros miedos, pero también nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y elegir el camino del bien. Y aunque nunca sepamos con certeza si el cadejo es real o no, su presencia en la cultura popular nos recuerda que el mundo está lleno de misterios, de fuerzas que no podemos controlar del todo. Y que lo más importante es aprender a vivir en armonía con esas fuerzas, respetando lo desconocido y buscando siempre el equilibrio entre la luz y la sombra que habita en cada uno de nosotros. Así que, la próxima vez que camines por un sendero solitario al caer la noche, recuerda la leyenda del cadejo.